Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, como todos los días, la catequesis de Jesús para cada uno de nosotros, que nos enseña y nos trae cosas novedosas, cosas nuevas, cosas lindas que tenemos que ir aprendiendo. Vamos a estar atentos, queridos chicos, a el programa del día de hoy en nuestra catequesis. Hay un tema muy importante que Ana Belén nos va a decir. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Ana Belén? El tema del día de hoy es las tentaciones de hoy. Las tentaciones de hoy. Es decir, ¿qué es lo que nosotros encontramos como tentaciones en nuestra vida, queridos chicos? Tenemos que estar atentos porque hoy, así como Jesús fue tentado hace 2000 años, también nosotros todos los días somos tentados. Y hoy en nuestro mundo, hoy en nuestra vida, recibimos tentaciones. Pero, ¿cuáles son esas tentaciones del día de hoy? Vamos a escuchar siempre a nuestras compañeritas que nos ayudan a reflexionar, queridos chicos. Por lo tanto, escuchamos a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y esto es tan lindo, alabar al Señor, agradecer al Señor por todo lo que nos dice a través de la Biblia, todo lo que nos va enseñando y todo lo que nos va diciendo, queridos chicos. Y sobre todo aquí encontramos lo esencial y lo fundamental para que podamos vencer y podamos luchar contra esas tentaciones que se presentan en la vida. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Este es el Dios de Israel, aquí está el Dios que nos sacó de Egipto, adórenlo. ¿Pero ese becerro podrá enviarnos el maná como lo hizo el otro Dios? Desde luego que sí, este hará aún más. ¿Y acaso será capaz de hacer fluir agua dulce de una roca? ¡Claro que sí! ¡No solo eso! Ayudará a nuestro pueblo en contra de sus enemigos y los aniquilará a todos. ¡Claro que sí! Solo este es el Dios verdadero. Los hebreos se inclinaron ante el becerro de oro y lo adoraron. Toda la noche los hebreos bailaron y comieron hasta quedar agotados. Aarón estaba muy triste y preocupado, porque el becerro de oro había ocupado el lugar de Dios en los corazones y los pensamientos de los hebreos. En el campamento, la situación empeoraba día a día.
Los hebreos estaban satisfechos con la presencia de su nuevo ídolo y se olvidaron de Moisés y su Dios. Pero un día, la nube que rodeaba la cumbre del monte Sinaí finalmente desapareció. El cielo se aclaró y Moisés ya baja. Moisés bajó del monte Sinaí. En sus manos llevaba 2 tablas testimoniales grabadas por Dios. Al pasar por entre los hebreos, supo que lo que el Señor le había dicho era cierto. ¡Moisés bajó! El pueblo hebreo estaba corrupto. Tan solo ustedes me esperan y los otros, el pueblo de Israel, ¿en dónde está? ¡Oh, miren! ¡Es Moisés! ¡Es Moisés! ¡Oh, es Moisés! ¡Oh, es Moisés! ¡Moisés regresó! Moisés regresó. ¡Miren, Moisés! ¡Moisés ha vuelto! ¿Viste? Moisés regresó. A Moisés lo dominó una ira incontrolable. Arrojó una tabla testimonial contra el suelo, quebrándola en muchos pedazos. Luego, con un grito aterrador, le lanzó la otra al ídolo de oro. Tomó la espada de un soldado y golpeó el ídolo una y otra vez, hasta que la espada se rompió. No obstante, su ira no estaba satisfecha todavía. Levantó una enorme piedra del suelo y la arrojó contra el becerro de oro, tumbándole la cabeza. Y así destrozó al ídolo. ¿Qué te hicieron estas personas para que tú los indujeras a cometer un pecado tan grave? Sabes que nuestro pueblo se inclina por el mal. Pero tú, ¿por qué los indujiste a pecar? No querían esperar más, se iban a rebelar. Me dijeron, haznos un Dios visible que pueda estar entre nosotros y ayudarnos. ¿Pero por qué accediste a esto, Aarón? Todos ellos me dijeron, Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, ya no sabemos dónde está. No tenía opción, me hubieran matado. Creyeron que las bestias salvajes te habían devorado. Que Jehová me perdone y te perdone a ti también. ¿Quiénes permanecisteis fieles a Jehová? Acercaos a mí. Yo soy Abiasaf. Los hijos de Leví estamos listos para acatar tus mandatos, Moisés. En nombre de Jehová, id de puerta en puerta y castigad con la muerte cada uno, a vuestro hermano, a vuestro amigo, a vuestro vecino y a todos quienes traicionaron su fe. Los hijos de Leví cumplieron las órdenes de Moisés. Recorrieron el campamento buscando en cada rincón y matando a todos los hebreos que se habían manchado con el pecado de la idolatría. Fue un día fatal para los hebreos. Cerca de 3,000 personas fueron ejecutadas.
Y Moisés nuevamente subió a la montaña para hablar con el Señor, mientras las personas que quedaron abajo esperaban y temían el veredicto por su desobediencia. Vosotros, hijos de Leví, os mantuvisteis fieles a Jehová, benditos seáis. En cuanto a los otros padres, hermanos e hijos pecaron contra él y recibirán su castigo. Subiré ahora a la montaña de Dios y le pediré a Jehová su perdón por el grave pecado cometido por el pueblo de Israel. Y mientras subo a la montaña para llegar a él, alabad el nombre de Jehová y esperadme aquí. Inmediatamente, una nube rodeó la cumbre del monte Sinaí. ¡Miren ahí! ¡Volvió la nube! Moisés está orando. Está hablando con Jehová. ¿Y cuánto tiempo tendremos que esperar, Josué? Esperaremos aquí hasta que nuestro Señor Jehová hable con Moisés en la montaña. Los nombres de quienes pecaron contra mí serán borrados de mi libro, del libro de la vida, en el cual están escritos los nombres de los elegidos. Señor, yo espero tu perdón también, pero si no puedes perdonar a tu pueblo, entonces retira mi nombre de tu libro también, porque no soy digno de ti, Señor. Los hijos de Israel son un pueblo obstinado. Es cierto, Padre, pero puedo decirles que los perdonaste, Señor. Diles a los hijos de Israel que se deshagan de todos los ornamentos y se arrepientan de su pecado. Yo también lloraré con mi pueblo, Señor. Levantaré una tienda al pie de esta montaña y esperaré a oír tu voz, Señor. Moisés levantó una tienda al pie de la montaña que llegó a conocerse como la tienda de reunión. Cuando Moisés entró a la tienda, una nube descendió del cielo y quedó suspendida sobre la entrada. Esta era una señal de que Moisés hablaba con Dios. Y el Señor le dijo a Moisés: Corta 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre ellas las mismas palabras. Moisés ordenó que tallaran 2 tablas de piedra iguales a las que había llevado anteriormente. Se levantó temprano y subió la montaña nuevamente, según el mandato del Señor, llevando las 2 nuevas tablas. Habla, Señor, tu siervo te escucha. Estos son mis mandamientos para el pueblo de Israel. Yo soy Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes esculpidas, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni aquí en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Sin embargo, hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo y dedicado al Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criada, tu bestia, el extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tú no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Esto fue lo que el Señor me dijo en el monte Sinaí, y esto fue lo que escribió en las tablas de sus mandamientos, y debemos obedecerlos en nombre de Jehová. Jehová también ordenó a los hijos de Israel:
edificar un santuario para el Dios invisible. Solo Moisés y Josué, su fiel guardia, tenían acceso al santuario. Los hebreos no eran dignos de entrar y tenían que orar a Dios lejos del santuario porque habían cometido el pecado de la idolatría, y Dios no los había perdonado todavía. El arca del pacto, que contenía el testimonio del Señor, se construyó dentro del santuario. El arca era de madera de acacia cubierta de oro. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Monseñor, otra cosa muy importante que le comento es que Ñande Yarañe actualmente está a través de la televisión, de la radio. Estamos haciendo un esfuerzo de evangelización. Como usted trabajó mucho tiempo, ya escuchamos recién Radio Cáritas, también la televisión, también la revista, todo esto. ¿Qué nos diría nosotros, sobre todo hoy sobre todo el mundo, que es bastante a través de las redes, ¿verdad? Estamos también... ¿Qué significa esto para la iglesia? ¿Y qué le diría? Porque hay mucha gente que está entrando poco a poco y se adhiere, ¿verdad?, a Ñande Yarañe. Los medios de comunicación o la comunicación social, más globalmente, son un instrumento fundamental en la tarea evangelizadora. Pero atención, evangelizar no es solamente pronunciar palabras, Evangelizar no consiste en decir, hermano, acepta a Jesucristo como tu Salvador personal y serás salvo, o leer la palabra de Dios. Evangelizar consiste en asimilar el Evangelio, comerlo, yo soy tu Evangelio, Señor, transformarse en un Evangelio vivo, yo soy tu palabra viviente, de manera que la gente pueda leer tu claro mensaje de amor en mí. Entonces, asimilar el Evangelio para poder trasladarlo y llevarlo allí donde me toca estar, en la familia, en el barrio, en la universidad, en la empresa, en la economía, en el deporte, en el arte, en la cultura, en la comunicación, en los sindicatos, en los partidos políticos, meter el Evangelio a través del testimonio personal y comunitario por todas las rendijas de la sociedad, de manera que la sociedad se transforme y en ella reinen ciertos valores que caracterizan el reino de Dios, que son la paz, la justicia, la libertad, la vida, la verdad, el amor. Entonces nosotros, por ejemplo, en Marruecos no evangelizamos anunciando explícitamente a Jesucristo, pero evangelizamos con nuestro testimonio. Y el arzobispo nos decía, mi predecesor, recuérdense que ustedes son el único evangelio que los musulmanes van a leer. Aquí lo que ocurre es que como mayoritariamente el pueblo paraguayo es católico, pues se necesita cuidar la formación de ese pueblo y eso es también evangelización. Y ustedes están haciendo una tarea no de primera evangelización, sino de profundización y purificación de esa primera evangelización. Y está muy bien lo que ustedes hacen aquí. Nosotros no lo podemos hacer eso en Marruecos, pero no es que por eso no podemos evangelizar. Si pensásemos así, diríamos que un mudo no puede evangelizar. Y sin embargo, un mudo puede ser el mejor evangelizador del mundo a través de su testimonio. Se trata de construir el reino de Dios. Y eso se hace no contra nadie, sino con todo el mundo, uniéndonos nosotros con los musulmanes. Unidos intentamos construir ese reino de Dios que he descrito antes. Los musulmanes no le llaman reino de Dios porque no forma parte de su vocabulario eso, pero es el mundo que Dios quiere
construir un mundo según la voluntad de Dios, según el proyecto de Dios. Y eso se puede hacer con los ateos, con los protestantes, con los musulmanes, con los budistas, con todos. Y eso es evangelizar, llevar el mensaje del evangelio a todos los rincones, meterlo por todas las rendijas, transformar la cultura, transformar la civilización, transformar la sociedad de manera que responda al proyecto de Dios. Ustedes lo hacen de esta manera, que es muy apropiada y muy conveniente para Paraguay. Si estuvieran en Marruecos, tendrían que tener la creatividad de hacerlo de otra manera. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Un programa tan importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Ana Belén? El tema del día de hoy es las tentaciones de hoy. Y por lo tanto vamos a escuchar, nos va a leer Ana Belén lo que Jesús hoy nos está enseñando en esta catequesis. Estemos atentos. El ídolo de la riqueza. Con su objetivo claro, conseguir dinero de cualquier modo. Fuente de corrupción, robos y fraudes. Para adquirir todo lo que se ve y lo que la propaganda o la moda ofrece. Muy bien, queridos chicos, escucharon muy bien. El ídolo de la riqueza. Entonces, haciendo su propaganda, su publicidad, queriendo vender, y vamos detrás de la moda, y vamos de todo lo que es comprar y vender y enriquecerse simplemente con las cosas materiales, con las cosas del mundo. Este es el primer ídolo, entonces, queridos chicos, el ídolo, Vanessa, de la riqueza. Y entonces tenemos que estar atentos, porque todo es comprar, vender, todo es entonces detrás del dinero, de las cosas materiales. Vamos a escuchar en nuestra catequesis cuál es el segundo ídolo, queridos chicos. El ídolo del placer, que han encontrado su víctima privilegiada en los jóvenes y las familias. Las películas, las revistas y los anuncios de publicidad propagan pornografía que desvalorizan al hombre y a la mujer, convirtiéndoles en objetos y llenándoles de soledad y desamor. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Cosas negativas, cosas entonces que no son para crecer como personas, sino que van contra la dignidad del hombre. Quiere decir, queridos chicos, que no nos respetan, no nos quieren, solamente quieren explotarnos a nosotros como niños, como jóvenes, como familia. Y vamos a escuchar cuál es el tercer ídolo del día de hoy. El ídolo del poder, que conduce a las personas a cometer abusos de autoridad y prepotencia y les hace olvidar el verdadero sentido del cargo que ocupan, servir a su pueblo. Hoy, 15 años después, con solo observar a nuestro alrededor, comprobamos que estas situaciones continúan siendo una realidad entre nosotros. ¿Se dan cuenta, queridos chicos, cómo igual nosotros continuamos? Años después, igual. Pasan los años y las tentaciones siempre están presentes. Y cuanto más vamos creciendo, queridos chicos, nos vamos a dar cuenta que más tentaciones nos vienen a la cabecita y se nos proponen a la vida. Por eso tenemos que formarnos bien, tenemos que estar seguros y saber lo que Jesús nos dice para que podamos afrontar todo lo que es tentación y afrontar todo lo que es negativo. Muy bien, queridos chicos, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy entonces celebramos esta gran fiesta de Santa Marta. Muchas felicidades a todas las Martas que conocemos. Leemos de la primera carta que escribe San Juan, el capítulo 4 del versículo 7 al 19. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dios permanece en nosotros.
Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Qué lindo, queridos hermanos. Una vez más, peñan de yara mombe uñan de iñandejina poja juetébigo sea lleva opeareco pendereje jaepego sea yu. Vine para entregar hasta la última gotita de mi sangre por la salvación de ustedes. Y es esto entonces lo que el Señor hoy nos está diciendo. Tiene que haber un amor entre nosotros, porque justamente Dios es el primero que nos ha demostrado este gran amor hacia nosotros. Dios, siendo Dios, que es capaz de entregar todo, de anonadarse, de bajarse, amarnos, entregarnos su vida. Tanto Dios amó al mundo que entregó a su propio Hijo por nuestra liberación. Y eso hoy nos está diciendo. Consecuencia, en nuestra sociedad tenemos que mostrar ese amor que hemos recibido de parte de Dios. Ese amor que Él mismo ha dejado como semillita en nuestro corazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y tenemos un tema muy importante, querida Ana Belén. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es las tentaciones de hoy. Muy bien, las tentaciones de hoy. Y entonces vienen las preguntitas. Y por lo tanto les pregunto, queridos chicos, querida Ana Belén, ¿en qué consiste hoy el ídolo o la tentación de la riqueza? El ídolo de la riqueza hoy consiste en la corrupción, el robo y el fraude. Muy bien, ¿se dan cuenta, queridos chicos? Esto es lo que tenemos que estar atentos. Contra la corrupción, contra el robo y contra todo lo que es el fraude, queridos chicos. Segunda preguntita. ¿En qué consiste esta segunda tentación que nosotros tenemos, queridos chicos? La segunda tentación es el ídolo del placer, que desvaloriza al hombre. Muy bien, queridos chicos, ¿se dan cuenta? Tenemos entonces todo lo que es el placer a través de las películas, de las revistas, cosas negativas que desvalorizan a la mujer, que desvalorizan a los hombres. Y ahora la tercera preguntita, queridos chicos, ¿cuál es el tercer ídolo que nosotros encontramos como tentación? El tercer ídolo es el poder, que conduce a las personas a cometer abuso de autoridad y prepotencia. Muy bien, ¿se dan cuenta, queridos chicos? La autoridad, la prepotencia, el abuso sobre los demás. Estos son los ídolos actuales. Muy bien, queridos chicos, así estamos concluyendo nuestro programa. Vamos a pedirle a Jesucito que nos ayude y por eso vamos a rezar y vamos a invocar. Juntos vamos a rezar esa misma oración que Él nos ha enseñado. Ponemos así nuestros brazos a lo alto y le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y así, queridos chicos, les dejo ahora la bendición de Jesús, que nos dé la fuerza para vencer las tentaciones, contra las riquezas, contra el placer y contra el poder. Y que la bendición de Jesús descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.